Seguimos en DEF TV, hoy analizando la problemática de los piratas del siglo XXI. Vamos a ver el segundo informe. El fenómeno de los piratas somalíes se convirtió en un verdadero peligro para todos aquellos barcos que quieran transitar por el Cuerno de África. Sin importar el tipo de actividad que puedan desarrollar, estos nuevos delincuentes están listos para la acción. Another day, another two ships seized off the East African coast. Yesterday's prize was the biggest tanker ever hijacked. Today, a cargo vessel and a fishing boat. The MV Sirius Star, a Saudi supertanker worth, with its cargo, $250 million. Los piratas del siglo XXI son una amenaza para la libre navegación de las aguas y hasta la propia seguridad internacional se ve en peligro. Porque ellos no solo atacan a quienes navegan los mares en busca de placer, el comercio marítimo también se ve seriamente afectado. Y un barco destructor de Corea del Sur fue enviado a la costa de Somalia en África. Piratas somalíes secuestraron una embarcación durante el fin de semana pasado. El domingo pasado, los piratas secuestraron el buque llamado Sam Hodrin, operado por Corea del Sur y de propiedad de Singapur, que puede transportar hasta 2 millones de crudo de petróleo. La compañía Valero Energy Corp, con sede en Texas, es la propietaria de la carga de crudo de petróleo que se dirigía a la costa del Golfo de Estados Unidos. El crudo de petróleo podría estar valorizado en hasta 170 millones de dólares estadounidenses. El Golfo de Adén, situado entre Somalia y Yemen, es el corazón mismo de la comunicación comercial entre Europa y Asia. Por allí pasa el 20% del petróleo que se consume en todo el mundo. El Mediterráneo y el Índico se comunican a través del Canal de Suez. El Golfo de Adén está situado en el Índico, entre Yemen, en la península arábiga, y Yibuti y Somalia, en el Cuerno de África. Cada año transitan por sus aguas 20.000 navíos y el 20% del petróleo que se consume en el mundo, un vasto terreno de caza para los piratas muy difícil de controlar. El despliegue aeronaval internacional en torno al Cuerno de África permite mantener abierta la línea de comunicación marítima y el flujo de buques y mercancías. Sin embargo, pese al esfuerzo común y los millones de dólares de gastos en defensa, no consigue disuadir a los piratas ni reducir significativamente las cifras de secuestros. The expansion of Somali pirate activity further east off the coast of India doesn't necessarily represent a new capability on the parts of the Somali pirate. What's allowed them to do this is the acquisition of larger motherships, such as large fishing trawlers and mid-sized cargo ships. Toda una fuerza de choque multinacional fue creada especialmente para luchar contra los piratas. Las empresas navieras de transporte, comercio marítimo y las aseguradoras son quienes pagan los rescates y están impulsando la idea de sumar una fuerza privada de patrullaje en los mares. A number of insurance companies are planning to set up the world's first private navy to take on the pirates on the high seas. Is it a viable solution? And what are the risks? En la actualidad, el comercio marítimo mueve casi 7.000 millones de toneladas anuales. El motor de la economía occidental, el petróleo, pasa por aguas amenazadas. Las materias primas que reclama China para continuar su crecimiento son trasladadas por los mares de África, los mismos mares que hoy surcan los piratas del siglo XXI. Nosotros Tomás Bulat, bienvenido Tommy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Muriel? ¿Bien? Muy bien, y bueno, para comenzar a ver este tema desde el lado económico, no creo que algo muy importante es entender la importancia estratégica de esta zona para el comercio internacional. Así es, en general, digamos, a ver, para que nosotros entendamos, el comercio internacional crece mucho más rápido que la economía mundial, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el último año el PBI mundial creció cerca de 3,6%. El comercio internacional creció 14,5%. ¿Está bien? Es decir, lo que está pasando en el mundo, desde el año 94, por ejemplo, hasta ahora, solamente en estos 17 años, el comercio internacional creció un 300%. Obviamente, liderado muy fuertemente
por el crecimiento fenomenal de China, que ya es el principal exportador del mundo, el crecimiento de India, es decir, y todo lo que te estoy hablando de India, de China, buena parte del comercio internacional de esos países pasa por estos lugares. Es decir, que vos lo que estás teniendo es en un contexto en el cual la cantidad de buques, la cantidad de mercadería que va trasladándose, crece de una tasa enorme cada año. Entonces, si uno mantiene la cantidad de secuestros, por ejemplo, como se estuvo charlando, en 130, 140 intentos al menos por año, en realidad, de acuerdo a la proporción de barcos que van cada vez surgiendo más, es como que se va perdiendo proporcionalmente. Claro. Pero las cifras siguen siendo enormes. Por el otro lado, lo que tenés es la suba en el valor de las commodities. Es decir, el mismo barco, suponete, hace 10 años trasladando petróleo, barril de petróleo, $18. ¿Cuánto valía? Mismo barco, barril de petróleo, $100, Claro. vale 6 veces más. Entonces, el valor de las mercaderías en general que se van trasladando, que tiene que ver con el precio del petróleo, sobre todo los petroleros, hace que suba mucho el precio. Entonces, hay mayor cantidad de barcos y la mercadería que hay en cada barco vale mucho más. Entonces, es mucho más rentable el secuestro. Entonces, cuando vos vas viendo las primas de secuestro que se van pagando, entonces vos decías, el récord anterior en el año 2007 era $5 millones. Claro, en el 2008 parece que fue $7 millones. Y el más grande ahora pagado fue $9,5 millones. Entonces decís, bueno, pero ¿por qué crece eso? Porque el valor de la mercadería que hay en cada uno de los barcos, a pesar de ser la misma cantidad, justamente es mucho más alto. ¿Eso se ha trasladado, esos costos ya al precio final del producto? O sea, que a una compañía le resulte más caro transportar su producto a la hora de importarlo. ¿Ya lo hemos visto trasladado al precio del producto? Evidentemente está. Digo, todos los seguros, si tenés que pasar por el canal de Suez y de Somalia, el seguro que pagás, la prima te sube. Claro. Así vas por otro lado. Ahora, no podés ir por otro lado. Porque el costo de ir por otro lado es mucho más grande que la diferencia de la prima. Entonces te conviene quizás ver, en la medida que hay volumen, de contratar justamente tu propia seguridad privada como lo veíamos. Pero también es esto, como el valor de las commodities viene subiendo todo el tiempo, en realidad ese costo adicional te lo absorbe el propio valor de la commodity. Es decir, el mismo barco que veíamos recién en el informe, mira, está trasladando un valor de $170 millones en petróleo. Si el precio del petróleo sube $5, ya no son 170, ya son 185. Entonces, que te pidan un rescate de 7 o de 9, el propio valor de tu mercadería pasó de 170 a 185. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Entonces, te conviene resolverlo más rápidamente, porque por más que el costo nominal te haya subido, el valor de tu mercadería vale tanto más. Claro. Por eso es tan difícil pelear contra la piratería, porque el incentivo es muy alto, a pesar que las tasas no están creciendo. ¿Me entiendes? El segundo punto, Somalia, ¿qué te pasa? Vos en realidad, Somalia, ¿de qué vive? De la piratería. Exactamente, o sea, no tiene alternativas. Entonces digo, vos agarrás y haces un secuestro que necesita una logística muy grande. Pero el volumen de, suponete no eso, $2 millones que cobren por un secuestro, después distribuyen entre la gente. A un somalí le das $15.000. ¿Sabes cuánto es el PBI per cápita de Somalia por año? ¿Cuánto? $300. Le das por una acción $15.000, o sea, es una cifra que... Y alcanza para repartir a poblaciones enteras. Claro. Entonces lo que vos tenés es un conjunto de una población que está allí diciendo, bueno, vale la pena, es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces vas a poner más buques de guerra, bien. Ahora, año que viene, sigue el comercio internacional creciendo, suponete este año, se calcula que va a crecer 12% más. 12% más son 10% más de buques, cuya mercadería quizás en promedio suba un 8% más. Entonces tenés circulando 20% más. El incentivo a seguir haciendo piratería es tremendamente alto. Y no hay alternativas. Y el 75% del comercio internacional se hace por barco. Claro, sigue apareciendo como a todas luces como lo más lógico, no resolver el problema de fondo. ¿Qué pasa? Que es resolver la situación de los somalíes. Pero el problema está, ¿cómo vas a resolver el problema de la situación de los somalíes? Que no es Y sencillo. mientras tanto, ¿cómo hacer transitar la mercadería, ¿no? Sí. Vos sabés, Tomás, leía como distintas posturas, de acuerdo al análisis que uno lee, sobre qué pasa con las compañías aseguradoras. Sí. Algunos lo sitúan como víctimas de la situación, otros como que en el fondo son parte de los grandes ganadores de lo que está. ¿Cuál es tu visión? Mira, las compañías de seguro, por eso permanentemente son calculadoras de riesgos. ¿Qué es lo que hace? Administran riesgos.
Es decir, si algo más riesgoso de hacer, la forma de cubrirme yo que tengo es subirte la prima. Entonces, lo que están, digamos, no es que ganás o perdés más. Vos haces una estimación. Entonces digo, yo aseguro, compañía de riesgo, aseguro todos los barcos que van por el canal de Suez. Bueno, la probabilidad de que sean secuestrados creció 3%. Bueno, la prima crece en promedio para todos los barcos 3%. Claro. ¿Va a ser secuestrado él? ¿Pasan cuántos barcos dijimos? 20.000 barcos, se concentra 139. O sea, la proporción es muy chiquitita. Entonces el riesgo en realidad lo tenés bastante diversificado. Sí, alguna vez tendrás que pagar un buque si lo destruyen. Ahora, si ese secuestro, un buque que lo tengo asegurado por 172 millones, lo pago 9,5 por un rescate, yo compañía de seguros gané muchísima plata. Claro. Las compañías de seguros pierden muchísimo más de un barco petrolero, no si es secuestrado, sino si el barco petrolero tiene algún desperfecto y tira petróleo al mar. Ah, mira qué interesante. Eso es muchísimo más dañino para una compañía de seguro que, por ejemplo, solamente el tema del secuestro y la recomposición del barco. Entonces, la compañía de seguro en este caso no son ni víctimas ni victimarios. Son personas que administran y después lo hacen de manera pragmática. Es decir, si vos me devolvés el barco y te pago $9,5 millones y yo con eso me salvé de 170, o lo que es peor, de que quizás ese barco lo hundan y tenga un daño ecológico fenomenal, eso es algo que no puedo evitar. Sí, que los tengo que evitar a toda costa. Que beneficien a las dos partes, ¿no? En definitiva. Efectivamente. Bueno, siempre que hay este tipo de problemáticas y que es tan difícil combatir, siempre hay grupos que están alimentando que esto existe. Entonces, si tuviéramos que hacer una lista de los perdedores y los grandes ganadores también, más allá de lo obvio, detrás de la piratería, ¿cómo podríamos establecerla? Bueno, acá yo te voy a decir, primero, a ver, la piratería no surge como todo acto de robo, no es necesariamente una cuestión de que me hago rico rápidamente. Esto es una organización social, o sea, lo que sucede en Somalia, la pobreza de Somalia, sus conflictos, es buena parte de ver una oportunidad. Mirá, ¿dónde estamos? Justo de casualidad, donde se hace chiquitito la salida del canal de Suez. Pasa un montón de gente rica. Nosotros somos pobres, bueno, algunos dijo, bueno, dejemos de mirarlo y empecemos. Y después se va profesionalizando, o sea, ya se genera una industria de todo esto. Entonces, cada vez más profesional. Entonces, ¿quiénes son los ganadores ahora? A partir de esto, los que te empiezan a contratar a vos, es decir, ahora va a haber compañías especializadas en defender a estos buques. Salen las compañías de empresas de seguridad. Entonces, ellos empiezan a hacer también parte del negocio. Entonces, vos decís, bueno, acá es, si efectivamente la piratería empieza a caer, ¿a quién dejo de contratar? A los sectores privados estos. Entonces quizás ellos no tienen, ahí hay una incompatibilidad de intereses complicada. Pues decir, bueno, cada tanto secuestran a alguno que no esté justamente custodiado para que después no contraten a nosotros para custodiarnos. Claro. Entonces lo que hay que empezar a mirar finito, que a mí me preocupa siempre cuando el tema de la seguridad empieza a ser privada, es que el privado mantiene su negocio en la medida que la inseguridad existe. Sí, ¿no? Que es parte de lo que le planteaba el invitado en el primer bloque. Efectivamente, me parece que también ese es el que es una punto. visión Por eso lógica. el tema de la seguridad tiene que ser estatal. Lo tiene que defender la NATO, etcétera. Porque en realidad la NATO, ¿qué pasa? Como no cobra, todo esto es gasto. Entonces, en la medida que haya menos piratería, le conviene. Pero si tenés un privado que tiene un negocio montado atrás de esto, ¿no? Por eso, los temas de seguridad, esto está en economía, está muy estudiado. Ojo con el tema de los incentivos. Porque cuando vos lo empezás a privatizar, en realidad lo más probable es que el propio privado tienda a generar los mecanismos para que la inseguridad subsista. Que es lamentablemente lo que estamos viendo, ¿no? Incluso en las guerras en tierra, ¿no? Cada vez una privatización mayor de la guerra. Digo, a ver, siempre hay una cuestión, digo, el tema del narcotráfico. Bueno, muchos queremos luchar contra el narcotráfico, etcétera. Ahora bien, después se genera todo un negocio, una cantidad de negocios conexos. Y que, bueno, te generan los intereses comprometidos. Por eso, hay ciertas cosas que tienen que ver que tiene la responsabilidad del Estado para evitar estos conflictos de intereses. Entonces, la responsabilidad de la NATO es custodiarlos, no privatizarlo, y después el tema del mundo es resolver la situación de Somalia, que no es sencilla, pero esta es la causa fundamental. Muchas gracias, Tomás. Por favor. ¿Te quedas conmigo a ver las revistas? Por supuesto que sí. Ya venimos.